Hay secretos tan oscuros que ni siquiera la tierra quiere guardarlos. El viento soplaba con furia aquella tarde de marzo de 1948 en las afueras de Pachuca, Hidalgo. Las calles de tierra del pequeño pueblo de San Agustín Mezquititlán parecían desiertas, como si la propia naturaleza presintiera que algo terrible estaba por descubrirse. Don Esteban Ramírez, un campesino de 62 años que había vivido toda su vida en esas tierras áridas, caminaba con paso cansado de regreso a su jacal después de una jornada agotadora en los campos de maguey. El sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que presagiaba tormenta. Nadie en el pueblo podía imaginar que ese día común se convertiría en el inicio de uno de los casos más perturbadores que se registrarían en la historia criminal de México. Una historia que los periódicos de la época apenas se atreverían a mencionar, y que los habitantes del lugar preferirían olvidar, como si el silencio pudiera borrar la mancha de vergüenza que estaba por caer sobre su comunidad. Don Esteban escuchó los ladridos antes de ver algo inusual. 3 perros pitbull, animales poco comunes en aquella época y región, corrían desesperados por el camino polvoriento. Sus pelajes manchados de sangre brillaban bajo la luz moribunda del atardecer. Los animales no mostraban agresividad, sino más bien un terror primitivo que helaba la sangre. Corrían como si huyeran del mismísimo infierno, con las lenguas colgando y los ojos desorbitados. El viejo campesino se detuvo, extrañado por aquella escena. Conocía a esos perros. Pertenecían a la señora Magdalena Cortés, una mujer de 35 años que vivía sola en una propiedad alejada del pueblo, en lo que todos conocían como la Casa de los Perros. Magdalena había llegado al pueblo 3 años atrás, procedente de la Ciudad de México. Era una mujer de belleza marchita, con el cabello negro como la obsidiana y unos ojos que parecían guardar 1000 secretos. Decía ser viuda de un militar que había muerto en circunstancias extrañas, aunque nadie había podido confirmar su historia. Compró una propiedad abandonada con dinero que nadie sabía de dónde había salido, y desde entonces vivía en un aislamiento casi absoluto. Su única compañía visible eran esos 3 perros pitbull que había traído consigo: Capitán, Sombra y Demonio, nombres que a los pobladores les parecían de mal agüero. Las murmuraciones sobre Magdalena habían comenzado casi inmediatamente después de su llegada. Las mujeres del pueblo la miraban con desconfianza y susurraban a sus espaldas. Decían que era una bruja, que practicaba artes oscuras, que sus perros no eran animales normales sino criaturas del demonio. Los hombres, por su parte, sentían una mezcla de atracción y repulsión hacia ella. Magdalena rara vez salía de su propiedad, y cuando lo hacía, caminaba con la cabeza en alto, ignorando las miradas y los cuchicheos. Compraba lo mínimo necesario en la tienda de Don Refugio, pagaba en efectivo y regresaba rápidamente a su encierro voluntario. Pero había algo más, rumores más oscuros que circulaban en voz baja entre los borrachos de la cantina El Tepache Alegre. Decían que por las noches se escuchaban sonidos extraños provenientes de la casa de Magdalena, gruñidos y aullidos que no parecían del todo animales, gritos que podrían ser de placer o de dolor. Era imposible saberlo con certeza. El padre Cornelio, el párroco del pueblo, había intentado visitarla en 2 ocasiones para ofrecerle la comunión y traerla de vuelta al redil de la iglesia, pero Magdalena lo había rechazado con palabras cortantes y una mirada que, según él mismo contaba, le había helado el alma. Don Esteban observó cómo los 3 perros desaparecían en la distancia, dejando tras de sí un rastro de huellas ensangrentadas en el polvo del camino. Algo en su interior le decía que debía investigar, que algo terrible había ocurrido en la casa de Magdalena Cortés. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, el viejo campesino decidió acercarse a la propiedad. El camino hacia allá se bifurcaba del principal, serpenteando entre nopales y matorrales resecos. A medida que avanzaba, una sensación de malestar crecía en su estómago. El silencio era absoluto, ni siquiera los grillos cantaban, como si toda forma de vida hubiera huido de aquel lugar maldito. La casa apareció ante él como un espectro en la penumbra creciente. Era una construcción de adobe y piedra, de una sola planta, con ventanas pequeñas y una puerta de madera carcomida por el tiempo. Las paredes estaban manchadas de humedad y lo que parecía ser sangre seca. El patio frontal era un caos de basura, huesos de animales y excrementos. El hedor que emanaba del lugar era insoportable. Una mezcla de carne podrida, orina y algo más. Algo indefinible que revolvía el estómago.
Don Esteban sacó el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo y se cubrió la nariz y la boca. Con mano temblorosa, empujó la puerta de la casa. Lo que vio en el interior lo perseguiría hasta el último de sus días. La escena era indescriptible. Magdalena Cortés yacía en el suelo de tierra compactada de la sala principal, su cuerpo desnudo cubierto de mordidas, arañazos y sangre. Sus ojos abiertos miraban al techo con una expresión que mezclaba terror y algo más. Algo que don Esteban no podía ni quería comprender. Alrededor de ella había jirones de tela, platos rotos, muebles volcados y manchas de sangre por todas partes. Las paredes estaban marcadas con rasguños profundos, como si las garras de los animales hubieran intentado escapar de aquel infierno. El aire estaba cargado de un olor nauseabundo que hacía imposible respirar sin sentir arcadas. Don Esteban retrocedió tambaleándose, tropezó con el escalón de la entrada y cayó de espaldas sobre el patio. Se arrastró hacia atrás, incapaz de apartar la mirada de aquella escena macabra. Su mente intentaba procesar lo que había visto, pero se negaba a aceptarlo. Con las piernas temblando, logró ponerse de pie y corrió como no había corrido en décadas, de vuelta hacia el pueblo. El sol ya se había ocultado completamente, y la oscuridad caía sobre San Agustín Mezquititlán como un manto funerario. Cuando llegó a la plaza principal, jadeante y con el rostro desencajado, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Las puertas de las casas se abrieron y los vecinos salieron alarmados. Don Esteban apenas podía hablar entre sollozos y jadeos, señalando con un dedo tembloroso hacia la dirección de donde venía. El comisario municipal, don Arturo Velázquez, un hombre fornido de 40 años con bigote espeso y mirada severa, se acercó y lo sujetó por los hombros. «Cálmese, don Esteban, ¿qué sucedió? ¿Está herido?», preguntó el comisario, revisándolo en busca de lesiones. El viejo campesino negó con la cabeza, todavía incapaz de articular palabras coherentes. Finalmente, después de beber un trago de agua que alguien le ofreció, logró explicar lo que había encontrado en la casa de Magdalena Cortés. Un murmullo de horror recorrió a la multitud que se había congregado. El comisario Velázquez reunió rápidamente a 5 hombres, todos ellos armados con rifles y machetes, y se dirigieron hacia la propiedad. Don Esteban, a pesar de su estado, se unió a ellos, aunque se mantuvo en la retaguardia del grupo. El trayecto hasta la casa se hizo en un silencio sepulcral. Los hombres caminaban con las armas preparadas, mirando nerviosamente hacia las sombras que se movían entre los matorrales. Cuando llegaron, el comisario Velázquez sacó una lámpara de aceite que había traído consigo y la encendió. La luz temblorosa iluminó el patio y la puerta abierta de la casa. Los hombres intercambiaron miradas tensas antes de entrar. La confirmación de lo que don Esteban había descrito los dejó petrificados. El comisario se acercó al cuerpo de Magdalena y verificó que no tenía pulso. Su rostro se endureció mientras observaba la escena. Había sangre seca en las comisuras de los labios de la mujer, marcas de mordidas en todo su cuerpo, y lo más perturbador de todo, evidencia clara de que aquellas heridas no habían sido causadas en un ataque repentino, sino durante un periodo prolongado de tiempo. La disposición de los objetos en la habitación, las cadenas atadas a los postes de madera, los recipientes con agua y comida para los perros estratégicamente colocados, todo apuntaba a algo que ninguno de los hombres presentes quería admitir. «Salgan todos de aquí», ordenó el comisario con voz grave. «Esto es una escena del crimen. Necesitamos contactar a las autoridades estatales». Los hombres obedecieron rápidamente, aliviados de tener una excusa para abandonar aquel lugar maldito. Una vez afuera, el comisario Velázquez selló la entrada con tablones de madera y organizó guardias para vigilar la propiedad durante la noche. Nadie dormiría tranquilo en San Agustín Mezquititlán esa noche. Al día siguiente, llegaron desde Pachuca el comandante Ignacio Flores de la Policía Judicial del Estado y el doctor Américo Sánchez, médico forense con años de experiencia en casos complejos. El doctor Sánchez era un hombre delgado, de anteojos redondos y manos precisas, que había visto innumerables cuerpos en su carrera, pero nada lo preparó para lo que encontró en aquella casa. Realizó la autopsia preliminar en el mismo lugar, documentando cada herida, cada marca, cada evidencia de lo que había ocurrido. Sus conclusiones preliminares fueron devastadoras y confirmaron las sospechas más oscuras. Magdalena Cortés había muerto desangrada después de haber sido atacada por sus propios perros. Pero las heridas mostraban un patrón extraño. Algunas eran recientes,
otras de días o incluso semanas atrás, todas en diferentes estados de cicatrización. El doctor Sánchez encontró evidencia de infecciones múltiples, desnutrición severa y algo más que lo hizo palidecer. Signos inequívocos de que la mujer había mantenido relaciones sexuales con los animales de manera repetida y prolongada. Los tejidos internos mostraban desgarros, infecciones y traumatismos que solo podían explicarse de esa manera horrorosa. El comandante Flores ordenó una búsqueda exhaustiva de la propiedad. En una habitación trasera encontraron un diario escrito con letra temblorosa, documentos personales, fotografías y evidencia que pintaba un cuadro cada vez más perturbador de la vida de Magdalena Cortés. El diario revelaba una mente atormentada, obsesionada con la soledad, el rechazo social y una progresiva desconexión con la realidad. Las páginas del diario estaban manchadas, arrugadas y algunas parcialmente destruidas, como si la propia Magdalena hubiera intentado deshacerse de ellas en momentos de lucidez. El comandante Flores se sentó en una silla desvencijada y comenzó a leer en voz alta para el doctor Sánchez, quien tomaba notas meticulosas. Las primeras entradas databan de 1945, cuando Magdalena aún vivía en la Ciudad de México. Hablaba de su esposo, un capitán del ejército llamado Roberto Mendoza, y de cómo su matrimonio se había convertido en un infierno de maltratos y humillaciones. Roberto me golpeó nuevamente anoche, decía una entrada fechada en julio de 1945. Me llamó estéril, me dijo que no servía ni para darle hijos. Los perros me miran con más compasión que él. Las siguientes páginas documentaban un descenso gradual hacia la desesperación. Roberto Mendoza había sido un hombre violento, alcohólico, que encontraba placer en degradar a su esposa de todas las formas posibles. Magdalena escribía sobre las noches en que él llegaba borracho y la obligaba a actos humillantes, sobre cómo la comparaba con animales, sobre cómo la había aislado de su familia y amigos. Luego vino la entrada del 20 de noviembre de 1945, escrita con tinta roja que bien podría haber sido sangre. Lo maté. Dios me perdone, pero lo maté. Cuando llegó borracho esta noche, lo empujé por las escaleras. Su cuello se quebró con un sonido que nunca olvidaré. Los perros no ladraron. Me miraban como si entendieran que había hecho lo correcto. El comandante Flores y el doctor Sánchez intercambiaron miradas graves. Aquello explicaba por qué no había registros oficiales del supuesto fallecimiento del esposo de Magdalena. Las siguientes entradas del diario mostraban cómo Magdalena había logrado hacer pasar la muerte de su marido como un accidente doméstico. Había sobornado al médico que certificó el deceso, había vendido rápidamente las propiedades en la Ciudad de México y había huido hacia Hidalgo con el dinero y los 3 perros pitbull que Roberto había criado para peleas clandestinas. Capitán, Sombra y Demonio habían sido testigos silenciosos de años de violencia, y Magdalena sentía que eran los únicos seres en el mundo que la comprendían. Las entradas de 1946 mostraban a una mujer intentando reconstruir su vida en San Agustín Mezquititlán. Escribía sobre la hostilidad de los habitantes del pueblo, sobre las miradas de desprecio de las mujeres y los avances no deseados de algunos hombres que la veían como presa fácil. Aquí me llaman la loca de los perros, escribió en marzo de 1946. Pero prefiero la compañía de mis animales que la de esta gente hipócrita y cruel. Los perros no juzgan, no critican, no lastiman sin razón. Fue en las entradas de mediados de 1946 cuando el tono del diario comenzó a cambiar de manera alarmante. Magdalena escribía cada vez más sobre sus perros, personificándolos, atribuyéndoles cualidades humanas. Capitán me protege como Roberto nunca lo hizo, decía una entrada. Sombra entiende mi tristeza sin que tenga que explicarla. Demonio es salvaje pero honesto en su naturaleza. Las páginas siguientes mostraban una progresiva confusión entre el afecto animal y algo más oscuro y prohibido. El doctor Sánchez dejó de tomar notas cuando el comandante Flores llegó a las entradas de finales de 1946. Las palabras se volvían cada vez más incoherentes, delirantes. Magdalena escribía sobre cómo los perros la amaban de verdad, sobre cómo su contacto físico la hacía sentir viva nuevamente, sobre cómo había cruzado una línea que nunca debió cruzarse pero que ya no podía descruzar. Las descripciones se volvían explícitas, perturbadoras, documentando actos que violaban las leyes de Dios y de los hombres. Esto es demencia, murmuró el doctor Sánchez, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. Esta mujer estaba completamente desconectada de la realidad.
El comandante Flores asintió sombríamente y continuó leyendo. Las entradas de 1947 mostraban cómo la situación había escalado. Magdalena ya no salía del pueblo casi nunca. Vivía en un aislamiento absoluto con sus 3 perros. Las descripciones de sus interacciones con los animales se volvían cada vez más gráficas y perturbadoras. Pero también comenzaban a aparecer menciones sobre heridas, sobre mordidas durante los encuentros, sobre cómo los perros se volvían cada vez más agresivos. Capitán me mordió hoy, escribió en agosto de 1947. Creo que está celoso de Sombra. La herida es profunda, pero me la curaré yo misma. No puedo ir al médico, no puedo dejar que nadie vea esto. Las siguientes páginas documentaban más heridas, más agresiones de los animales, pero Magdalena se negaba a abandonar lo que ella llamaba su familia. Su letra se volvía cada vez más temblorosa, las entradas más breves y erráticas. Las últimas páginas del diario, correspondientes a las primeras semanas de marzo de 1948, eran casi ilegibles. Magdalena escribía sobre infecciones, sobre fiebres, sobre cómo los perros ya no la obedecían como antes. Me tienen miedo, escribió en una de las últimas entradas legibles. O quizás yo les tengo miedo a ellos ahora. Ya no sé quién domina a quién. La penúltima entrada, fechada apenas 3 días antes de su muerte, decía simplemente: esto terminará mal. Lo sé, pero ya no puedo parar. Dios mío, ayúdame, ya no puedo parar. El comandante Flores cerró el diario con manos temblorosas y lo guardó cuidadosamente en una bolsa de evidencia. El silencio en aquella habitación era denso, casi tangible. El doctor Sánchez se quitó los anteojos y se frotó los ojos con cansancio. Ambos hombres sabían que estaban ante un caso que trascendía lo criminal para adentrarse en territorios de la psicología más oscura y perturbada. Lo que habían descubierto no era simplemente un crimen, era la evidencia de una enfermedad mental profunda, de un trauma que había mutado en algo monstruoso. Necesitamos encontrar a esos perros, dijo finalmente el comandante Flores, poniéndose de pie. Son evidencia crucial y además representan un peligro para la población. El doctor Sánchez asintió mientras recogía sus instrumentos médicos. Ambos salieron de la casa, donde el comisario Velázquez y varios hombres de pueblo esperaban con expresiones tensas. El sol de mediodía caía implacable sobre la tierra seca de Hidalgo, pero ninguno de los presentes sentía su calor, solo el frío que emanaba de aquel lugar maldito. El comandante Flores organizó rápidamente partidas de búsqueda. Los 3 perros Pitbull tenían que ser localizados antes de que atacaran a alguien o antes de que huyeran demasiado lejos. Los hombres se dividieron en grupos, armados con rifles y escopetas, rastreando los alrededores del pueblo. Don Esteban, quien no había podido dormir en toda la noche, se unió a uno de los grupos a pesar de su edad avanzada. Sentía que tenía que ver esto hasta el final, como si fuera su responsabilidad por haber sido el primero en descubrir el horror. Fue el joven Macedonio Herrera, un vaquero de 23 años conocido por su puntería excepcional, quien encontró al primero de los perros. Sombra estaba escondido en una cueva poco profunda a unos 3 kilómetros del pueblo, temblando y con la mirada perdida. El animal no mostró agresividad cuando Macedonio se acercó, simplemente permaneció inmóvil, como si hubiera perdido toda voluntad de vivir. El pelaje del perro estaba manchado de sangre seca y su cuerpo mostraba signos de desnutrición severa. Macedonio disparó una vez, certero, y Sombra cayó sin emitir un solo sonido. Capitán fue localizado esa misma tarde cerca del río, bebiendo agua desesperadamente. El perro estaba en peores condiciones que Sombra, con heridas abiertas que supuraban pus y una cojera notable en la pata trasera izquierda. Cuando vio acercarse a los hombres, intentó correr, pero su cuerpo debilitado apenas le permitió alejarse unos metros antes de colapsar. Don Porfirio Estrada, un granjero de 50 años que había perdido varias gallinas a manos de perros salvajes en el pasado, no dudó en dispararle. El cuerpo de Capitán quedó tendido junto al río, sus ojos vidriosos reflejando el cielo azul de Hidalgo. Pero Demonio, el más grande y agresivo de los 3, permanecía oculto. Pasaron 2 días de búsqueda intensiva sin resultado alguno. El pueblo entero vivía en estado de alerta. Las madres no dejaban salir a sus hijos a jugar. Los hombres caminaban armados incluso para ir a trabajar a los campos. El comandante Flores había enviado telegramas a Pachuca solicitando refuerzos,
Pero la burocracia estatal era lenta y las autoridades parecían más interesadas en minimizar el escándalo que en resolverlo eficientemente. Mientras tanto, la noticia del caso había comenzado a filtrarse más allá de San Agustín Mezquititlán. Un periodista del diario de Hidalgo había escuchado rumores en una cantina de Pachuca y había viajado al pueblo para investigar. Su nombre era Leopoldo Santana, un hombre de 38 años con reputación de escribir sobre los casos más sórdidos y sensacionalistas. El comandante Flores intentó mantenerlo alejado de la investigación, pero Santana era persistente y astuto. Logró entrevistar a varios habitantes del pueblo, incluido don Esteban, quien en un momento de debilidad y necesidad de desahogo, le contó más de lo que debía. El artículo de Santana apareció publicado el 25 de marzo de 1948 en la edición matutina del Diario de Hidalgo. El titular rezaba: "Horror en San Agustín. Mujer muere en circunstancias aberrantes". El texto, aunque cauteloso en los detalles más explícitos por consideraciones morales y legales, insinuaba suficiente como para despertar la imaginación morbosa de los lectores. La historia se propagó como pólvora por todo el estado y pronto llegó a la Ciudad de México. Otros periódicos recogieron la noticia, cada uno añadiendo su propia interpretación y sensacionalismo. La Iglesia Católica reaccionó con indignación y horror. El arzobispo de la arquidiócesis de Tulancingo emitió un comunicado condenando los actos de bestialismo y depravación que manchan la tierra cristiana de Hidalgo. El padre Cornelio, párroco de San Agustín Mezquititlán, se vio obligado a celebrar una misa especial de purificación para limpiar el pueblo de la presencia demoníaca. La iglesia se llenó como nunca antes, con habitantes buscando no tanto la salvación como la seguridad psicológica de sentirse parte de una comunidad moral frente al horror que habían descubierto en su seno. Las autoridades estatales, presionadas por la opinión pública y la iglesia, decidieron actuar con mayor contundencia. El gobernador de Hidalgo envió un destacamento especial de la Policía Judicial para concluir el caso rápidamente y con discreción. La orden era clara: encontrar al perro restante, cerrar la investigación y minimizar el escándalo. El caso de Magdalena Cortés estaba convirtiéndose en una mancha para la reputación del Estado, y los políticos querían que desapareciera de los titulares lo antes posible. Demonio fue finalmente localizado el 28 de marzo, 4 días después de la muerte de Magdalena. El perro había encontrado refugio en un granero abandonado a las afueras del pueblo, propiedad de una familia que había emigrado años atrás. Un niño de 11 años llamado Tomasito García lo había visto merodeando por la zona mientras pastoreaba cabras y corrió a avisar a su padre. Cuando el destacamento especial de la Policía Judicial llegó al lugar junto con varios hombres armados del pueblo, encontraron a Demonio acurrucado en una esquina oscura del granero, entre fardos de paja podrida y herramientas oxidadas. El animal estaba irreconocible. Había perdido al menos un tercio de su peso corporal. Sus costillas sobresalían como los barrotes de una jaula viviente, y su pelaje estaba cubierto de garrapatas, pulgas y heridas infectadas. Pero lo más inquietante eran sus ojos. Tenían una mirada vacía, perdida, como si el animal hubiera visto algo que había roto su espíritu de forma irreparable. Cuando los hombres entraron al granero con las armas preparadas, Demonio no gruñó. No mostró los dientes, no intentó defenderse. Simplemente los miró con una expresión que podría describirse como de súplica, como si rogara que terminaran su sufrimiento. El teniente Gustavo Morales, líder del destacamento especial, levantó su rifle y apuntó cuidadosamente. El disparo resonó en el interior del granero, asustando a las palomas que anidaban en las vigas superiores. Demonio cayó de costado, un pequeño charco de sangre formándose bajo su cabeza. Los hombres presentes guardaron un silencio respetuoso, no por el animal, sino por el cierre simbólico que representaba aquel momento. Con la muerte del último perro, el capítulo más oscuro en la historia de San Agustín Mezquititlán llegaba oficialmente a su fin, o al menos eso querían creer. Los cuerpos de los 3 perros fueron incinerados esa misma noche en una hoguera levantada en terreno neutral, lejos del pueblo. El comandante Flores supervisó personalmente el proceso, asegurándose de que no quedara rastro alguno de los animales. Las cenizas fueron dispersadas en un barranco profundo donde nadie las encontraría jamás. Era como si intentaran borrar físicamente la evidencia de lo que había ocurrido, aunque todos sabían que las memorias y las pesadillas permanecerían mucho más tiempo que cualquier resto físico. El cuerpo de Magdalena Cortés presentaba un dilema diferente.
El padre Cornelio se negó rotundamente a permitir que fuera enterrada en el cementerio del pueblo, argumentando que sus pecados eran tan graves que contaminarían la tierra consagrada. Hubo debates acalorados entre las autoridades civiles y eclesiásticas, pero finalmente prevalecieron las normas religiosas. Magdalena fue enterrada en una fosa anónima fuera de los límites del cementerio, sin lápida, sin cruz, sin ningún marcador que indicara su presencia. Su tumba fue cubierta rápidamente y el lugar fue evitado por todos los habitantes como si fuera tierra maldita. La propiedad de Magdalena fue sellada oficialmente por orden del gobierno estatal. Ningún comprador se acercó jamás a intentar adquirirla, y con el paso de los años la casa comenzó a deteriorarse. Los techos se derrumbaron, las paredes se agrietaron, y la naturaleza comenzó a reclamar lo que alguna vez había sido un hogar. Los habitantes del pueblo contaban que por las noches se escuchaban aullidos provenientes de las ruinas, aunque los más racionales argumentaban que eran solo coyotes o el viento silbando entre los escombros. Nadie se acercaba lo suficiente como para verificarlo. El doctor Américo Sánchez completó su informe forense oficial el 5 de abril de 1948. El documento, de 17 páginas mecanografiadas, detallaba minuciosamente las causas de la muerte de Magdalena Cortés, las heridas encontradas en su cuerpo, y las conclusiones médicas sobre lo que había ocurrido en aquella casa durante meses, quizás años. Sin embargo, por órdenes superiores, el informe fue clasificado como confidencial y archivado en los sótanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, donde permanecería oculto durante décadas. El doctor Sánchez nunca habló públicamente del caso, aunque amigos cercanos comentaban que después de aquella experiencia había desarrollado insomnio crónico y una aversión profunda hacia los perros. El comandante Ignacio Flores cerró oficialmente la investigación el 15 de abril de 1948. En su informe final, resumido y censurado, concluyó que Magdalena Cortés había muerto como resultado de un ataque de animales domésticos en circunstancias accidentales. No se mencionaba el diario, no se detallaban las verdaderas circunstancias, no se hacía referencia alguna a la naturaleza aberrante de la relación entre la mujer y sus perros. El caso fue archivado como un accidente doméstico inusual, nada más. Flores fue transferido a otra jurisdicción pocos meses después. Algunos decían que por petición propia, otros que como castigo por no haber manejado mejor el escándalo mediático. Los periódicos continuaron publicando artículos sobre el caso durante algunas semanas más, pero gradualmente el interés público disminuyó. Otros escándalos, otras tragedias captaron la atención de los lectores. Para mayo de 1948, el nombre de Magdalena Cortés había desaparecido prácticamente de las páginas de los diarios. Solo quedaban los rumores, las historias susurradas, las advertencias de madres a sus hijas sobre los peligros de la soledad y el aislamiento. En San Agustín Mezquititlán, sin embargo, la historia nunca fue olvidada. Se convirtió en una leyenda oscura, en un cuento de advertencia que se transmitía de generación en generación. Los abuelos la contaban a sus nietos como una lección moral sobre las consecuencias de alejarse de Dios y de la comunidad. Con el paso de las décadas, los detalles se distorsionaron, se añadieron elementos sobrenaturales, se eliminaron otros por pudor. Algunos decían que Magdalena había sido una bruja que había hecho un pacto con el diablo. Otros aseguraban que sus perros no eran animales normales, sino demonios encarnados. Había quienes juraban haber visto su fantasma vagando por las ruinas de su casa en las noches de luna llena. La verdad, documentada en archivos polvorientos y memorias fragmentadas, era mucho más triste y perturbadora que cualquier leyenda. Magdalena Cortés había sido una mujer rota por el trauma y el abuso, que había buscado consuelo en el único lugar donde creyó encontrarlo, cruzando en el proceso todas las líneas morales y llegando a un lugar tan oscuro que no había retorno posible. Su historia no era la de un pacto demoníaco, sino la de una mente humana desmoronándose bajo el peso insoportable del dolor, la soledad y la desesperación. Hoy, más de 70 años después, las ruinas de aquella casa han desaparecido casi por completo. El lugar es ahora un terreno baldío cubierto de maleza, indistinguible de cualquier otro pedazo de tierra abandonada en las afueras de San Agustín Mezquititlán. Los turistas que ocasionalmente visitan el pueblo para admirar sus paisajes y su arquitectura colonial nunca sabrán que caminan cerca del escenario de una de las tragedias más oscuras en la historia de Hidalgo. Los habitantes locales rara vez mencionan la historia, y cuando lo hacen, es en voz baja y con expresiones incómodas.
El expediente oficial del caso permanece sellado en los archivos estatales, accesible solo a investigadores con permisos especiales. El diario de Magdalena Cortés, esa ventana escalofriante a su descenso hacia la locura, permanece guardado en una caja de evidencia. Sus páginas amarillentas, testimonio silencioso de una historia que la sociedad prefirió olvidar antes que enfrentar. Porque al final, la historia de Magdalena Cortés nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre la naturaleza humana, sobre los límites de la compasión, sobre cómo respondemos como sociedad ante el trauma y la enfermedad mental. Es más fácil convertirla en un monstruo, en una aberración inexplicable, que reconocer que fue primero una víctima que se convirtió en victimaria de sí misma, atrapada en un ciclo de dolor que no pudo romper. Los secretos más oscuros a veces permanecen enterrados, no porque la tierra los guarde celosamente, sino porque nosotros elegimos no desenterrarlos. Y quizás sea mejor así. Quizás algunas historias no están destinadas a ser contadas en su totalidad, sino a permanecer como advertencias, como recordatorios de que los abismos más profundos del comportamiento humano a veces están más cerca de nosotros de lo que quisiéramos admitir. Hasta aquí llega esta historia, uno de esos relatos que nos recuerdan que la realidad puede ser más perturbadora que cualquier ficción. Si este tipo de casos te interesan, si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la historia y el comportamiento humano, te invito a que te quedes por aquí. Hay muchas más historias esperando ser contadas, muchos más misterios que merecen ser explorados con la seriedad y el respeto que requieren. Y si has llegado hasta este punto, si has tenido el valor de escuchar esta historia completa, entonces sabes que hay más preguntas que respuestas en este mundo. Nos encontraremos de nuevo en la próxima historia, donde continuaremos adentrándose en lo desconocido. Hasta entonces, cuídate y recuerda, no todos los monstruos viven en las sombras. Algunos nacen de la desesperación humana.